Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Inmigración Aruba tiene información sobre la Carta de Garantía. Así se está desarrollando el Foro Nacional Adulto Mayor. Así busca información familiares de personas heridas por el conflicto en el Medio Oriente. Estos son los controles que se están desarrollando en las vías de Curazao. Un hombre le vendió toda la ropa a su esposa infiel. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos con noticias locales y noticias importantes por parte del Departamento de Inmigración Aruba, porque ellos habilitaron desde este mes de octubre la oportunidad para que las personas empiecen a hacer todo el trámite de la Carta de Garantía si de pronto quieren que sus familiares los visiten en la temporada decembrina. Este año, por medio de un proceso digital, hemos comenzado con el proceso ya conocido de Carta de Garantía para todas las personas que quieren traer su familia o conocido en el mes de diciembre. Se puede comenzar desde ya. En principio, abrimos esa posibilidad desde el comienzo de octubre para poder solicitar esa carta. Para hacer esto, hay que subir en la página del gobierno, gobierno.aw. Ahí uno tiene que buscar la palabra inmigración para conseguir esta información. Al subir esa parte, uno va a conseguir un formulario. Ese formulario se debe bajar, salvarlo en su computadora y llenarlo digital. Es muy importante llenar ese formulario digital, salvarlo en su computadora y reenviarlo para nosotros junto con todos los requisitos que se necesita para hacer esa carta de invitación. Recomendable es hacerlo digital para que el proceso pueda caminar más fácil, pero sin embargo hay posibilidad de entregar esto personalmente en nuestro departamento de inmigración, que queda ahora en John G. Emanstraat 39, muy importante. Ya cambiamos de ubicación. Estamos ubicados a 3 edificios antes de llegar al Corte de Justicia aquí en Oranjestad. Siempre, todos los años, el mes de diciembre es un mes muy congestionado, un mes donde mucha gente quiere buscar sus familiares o conocidos para pasar vacaciones aquí en Aruba, y eso hace que hay una acumulación de muchos trabajos con ese proceso de carta de garantía. Entonces, para poder como aliviar ese peso un poco tanto del departamento y también para que las personas que soliciten esta carta puedan conseguir su aprobación con tiempo y así hacerlo más cómodo para ellos poder tener tiempo en buscar un pasaje de pronto a mejor precio. Entonces, para ambos partidos creo que eso es beneficioso. Lo que pasa es que todos los años el presión, la cantidad del trabajo va a requerir como trabajar los sábados, trabajar mucho sobre el tiempo en la oficina. Entonces queremos tener eso como en un norma más controlado, más nivelado. Tenemos una página de Facebook, Inmigración Aruba. Es muy importante, se puede seguir a la página de Facebook, quedará informado directamente con nuestras informaciones tan pronto que salen. También ese segmento para la carta de garantía específicamente se debe de subir al gobierno.aw, pero tan pronto se sube al Facebook Inmigración Aruba, ahí va a conseguir la información donde seguir el proceso para así poder solicitar para la carta de garantía. En otra información, en estos momentos se está desarrollando el Foro Nacional Adulto Mayor, en donde allí el ministro Ursel Arens, pero también la primer ministro, la señora Evelyn Weiber-Cruz, también lo están atendiendo. Lo más importante es darle protección y bienestar a nuestros adultos mayores. Depois de conduzir quick scan com o profissional e também com o professor Ana Mite, quando nós fazemos full quick scan de lo que é biba de adulto maior, depois de conversar com o profissional, donador de cuido, até com o parlamentário, nós sabemos realizar com nós não por guarda mais tema não com anos agora negligenciar, agora que nós não por guarda dia mais e agora nós papo de tema aqui, nós papo de vivenda, nós papo de mobilidade, nós papo de bem-estar e cuido e à vez representação. Essa aqui é tema que nós vamos enfocar durante o foro aqui e à vez também nós vamos dar ênfase riba demográfico com essa aqui na movida em nossa comunidade também. Essa aqui nós invita uma série de profissionais tanto oradora internacional, pero também local, para que elaborar o tema aqui e na final do dia, depois de 2 dias de fórum,
conjuntamente com todo o grêmio, tanto o grêmio que donador de trabalho, mas também o sindicato, para que não chegue a um convênio nacional, que está agora carregado de todo partido, que forma parte do foro aqui, para que nós vamos começar a implementar o manejo e delta plan, que nós vamos apresentar também durante o foro. Então, foro na qual você tem setor privado, setor semi-público e setor público junto de uma sala, mais de 100 participantes também junto, para junto definir que como servir em plano de manejo de bem-estar nos adultos na maior. Le agradeço, colega ministro Ursula Arens, que para o primeiro viaje, governo tinha ministro que dedica seu mês ao assunto de adulto na maior, e o ministro Arens toma se sabe com hobby paixão, com hobby dedicação, com perseverança e com AWE por apresentar todo o trabalho que agora nos últimos 2 anos de investigação de terreno aqui para Aruba e também que com o qual Aruba quer em plano de manejo. Cambiando de tema, y esto es una invitación para todos los comerciantes en el área de San Nicolás, pues Exprodesk está desarrollando un proyecto conocido como Arubaverse 2.0. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria de ASI, a través de su unidad Exprodesk, en representación del Ministerio de Asuntos Económicos del señor Geoffrey Weber y en colaboración con Full Stack Vision Foundation, están organizando el proyecto Arubaverse 2.0 en San Nicolás y todas las personas están cordialmente invitadas. El objetivo de este proyecto es abogar por el pensamiento computacional, la tecnología, IQ, la web 3.0 dentro de las pequeñas y medianas empresas, pero también la comunidad profesional en Aruba, así como también brindar apoyo y accesibilidad para el aprendizaje y desarrollo de habilidades en diferentes pilares, entre ellos inteligencia artificial, proveer el conocimiento de las tecnologías de la inteligencia y su potencial para optimizar procesos, mejorar las experiencias de los clientes e impulsar innovación. Asimismo, sistemas informáticos, promoviendo la comprensión de los sistemas informáticos y sus aplicaciones prácticas y enfatizando cómo se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas. Las redes también para que la persona vea la importancia de la red y la conectividad. Creación de medios, empoderar a las pymes y a los profesionales para que creen y aprovechen eficazmente los medios digitales. Algoritmos y estructuras de datos. Simplificar conceptos complejos de algoritmos y estructuras de datos demostrando su relevancia. Datos e información. Asimismo, también el impacto de la tecnología, diseño y desarrollo y muchas más. Se va a desarrollar el próximo 25 de octubre de las 6:30 de la tarde a las 8 de la noche. La participación es totalmente gratis y va a ser en The Hub en San Nicolás. Empezamos nuestra ronda internacional con el conflicto que sigue reinando en el Medio Oriente, pues en este momento los familiares de todas las personas que se encuentran heridas llegan a diferentes hospitales para poder conocer qué ha pasado con sus familiares. El informe es de Celia Mendoza de La Voz de América. Más de una semana después del ataque de los militantes de Hamas en Israel, el equipo del Centro Nacional Médico Forense en Tel Aviv ha logrado identificar 504 personas, mientras 297 siguen pendientes. El doctor argentino Ricardo Nachman, director de Medicina Forense de Israel, explicó a La Voz de América el procedimiento. Imágenes como esta, que le advertimos puede herir sensibilidades, fueron compartidas con la prensa. Hay dos personas, hay dos restos humanos, uno es un adulto y el otro es un niño o una niña, no sabemos. Nachman asegura no haber visto en sus 32 años de carrera tales indicios de tortura. Hemos visto también un cable metálico, ¿sí? que seguramente ha sido parte de este proceso satánico. Este colchón lleno de sangre le pertenecía a un bebé de menos de un año y de acuerdo a los médicos forenses, es evidencia que les ha permitido obtener ADN que es comparado con los restos y eventualmente se puede identificar a la víctima. Razón por la cual Dan Gulevich de la compañía Daniel Biotech decidió donar sus recursos y acceso a esta máquina que procesa 500 muestras de ADN más al día, ya que para él y su equipo es algo personal. Tengo mi amigo que también nos tuve visita también de mi hijo que murió en la fiesta.
tenemos el abuelo de mis amigos que está ahora en Gaza y tenemos algunos amigos que murieron. Para Julia de la Garza, médico forense de Nueva York, fue importante atender el llamado para asistir al equipo israelí. Esto es para lo que hemos entrenado. Somos profesionales y tenemos que poner a un lado en el cerebro las emociones y uno hace su trabajo. Y ahora nos vamos para Bogotá, la capital de Colombia, en donde una mujer policía, un agente encubierto, entró a una de las bandas más peligrosas dedicadas al narcotráfico y allí lograron ver cómo era el modus operandi. Al final lograron detener a algunos de estos delincuentes. Valiente y arriesgada. Así es esta patrullera de la Policía Nacional que se enfrentó cara a cara con los expendedores de droga en el voto nacional. Con su trabajo de un año logró la captura de 9 integrantes de los llamados victorinos, quienes al parecer comercializaban con fentanilo y otras sustancias alucinógenas. Le venden, no importa el tipo de persona, si eres habitante de calle, si eres... pues vistes bien o vistes mal, ellos te van soltando más de dónde la sacan, cómo la hacen, y pues gracias a eso logramos ubicar pues la vivienda. Se refiere a esta residencia donde alquilaban habitaciones para el consumo de alcaloides, entre ellos fentanilo, que presuntamente estaría siendo mezclado con heroína, ketamina y tucibí. Sin embargo, las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para establecer si en Bogotá se estaría haciendo este peligroso cóctel. Cuando lo allanamos había alrededor de 6 a 8 personas, las cuales se encontraban sondolientas, desorientadas totalmente. Cuando nosotros encontramos el fentanilo, nosotros de una como, ellos para qué están utilizando esto. Nuestro incógnito ahora es de dónde la están sacando, para qué la están utilizando. Según los agentes de la policía, la droga que comercializaban la escondían en sus partes íntimas, en el mercado de las pulgas y en estos puestos llamados chozas. Cambiando de tema, sabemos que una de las problemáticas que sigue reinando sobre la migración ilegal es de aquellas personas abusivas que cobran de más para poder trasladarlos de un lado a otro. Por ese motivo, hablamos con algunas de estas personas, las cuales cuentan su viacrucis, no solamente que tienen que vivir al momento de cruzar la frontera, pero cuánto han pagado hasta este momento. A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera. A uno se lo platican bien, pero viendo la realidad es otra cosa. Pues. El proceso es bastante difícil. El cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo. Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas. Al mayor control de los flujos migratorios irregulares, pues mayor costo al final para los migrantes. La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado a un coyote o traficante. Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de $7,000, pero para este 2023 se incrementó. Ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000 para un cruce irregular. No hay una tarifa fija, pero según la OIM, el costo es mayor si son extranjeros. Algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera. Esta pareja se perdió en la montaña tras pagar $4,000. El guía, como ella lo mencionó, les dijera, se bajan en este punto, caminan por ese cañón y en poco tiempo van a estar del lado americano. Recuperaron la tranquilidad cuando lo rescató el Grupo Beta, pero no su dinero. Y nos vamos para las elecciones de Ecuador que acaban de dar como ganador al candidato Daniel Noboa. Pues sabemos que Ecuador ha vivido momentos de extrema delincuencia, pero también de muchos hechos de violencia. Este es el panorama que se enfrenta ahora el candidato. Reformar el sistema carcelario, encerrar a los delincuentes más peligrosos dentro de barcos en alta mar e invertir en tecnología para atacar al crimen organizado fueron algunas de las promesas del nuevo presidente Daniel Noboa para atacar la inseguridad. Ahora, ya cerca de asumir las riendas del Estado, el electorado le pide cumplir esta y otras promesas. Y es muy penoso realmente lo que está pasando, vivimos totalmente una inseguridad todos los días. Yo soy de un punto llamado Daule, donde todos los días se escuchan bombas,
un millón de cosas que pasan muertos a cada hora. Porque de noche no hay cómo salir tranquilos, no hay cómo disfrutar de la vida por ese tema de la delincuencia. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es poner el plan que indicó que iba a hacer con la Policía Nacional. Necesitamos fuentes de trabajo, realmente. Noboa también tendrá que destrabar el bloqueo político en Ecuador, que impide avanzar en una renovación económica y social. Sin embargo, su partido apenas consiguió 12 de los 137 escaños en la nueva Asamblea Nacional. 5 colegios en Bogotá, Colombia, estaban tras la mira de los narcotraficantes para poder desde allí empezar a operar lo que se conoce como el tráfico ilegal de estupefacientes o también de drogas. Y es que estaban esperando de pronto que los menores salieran de las clases para ofrecerles esta droga. Niños buscando niños en colegios para entregarles dosis de marihuana. Esta imagen fue la que más impactó a los investigadores de la SIJIN de Protección de la Policía, que desde hace casi un año le seguían los pasos a 2 bandas de traficantes de drogas que utilizaban menores de edad para comercializar drogas en entornos educativos de Valle, Huila y Cundinamarca. Estos delincuentes usaban en los entornos educativos a los niños, haciendo que ellos fueran los que distribuyeran las dosis de drogas en las instituciones. Esto es una modalidad que se conoce como la modalidad express. Al menos 20 menores en menos de un año alcanzaron a ser reclutados por los criminales que incluso, asegura la policía, también los prepararon para enfrentar a los que intentaban invadir su zona de venta. Estos delincuentes lo que lograban con ello era generar una intimidación a tal punto que se generó un desplazamiento de las comunidades en el municipio y ellos se adueñaban de las residencias para poder allí desplegar su actividad delictiva. Los agentes grabaron más de 100 horas de video que permitieron llegar hasta los escondites de los criminales. Se lograron la captura de 13 personas y la aprehensión de 2 menores. Esto fue por los delitos de uso de menores para la comisión de delitos, porte y tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Este golpe se dio a conocer en Bogotá durante la cumbre internacional en la que participaron 10 países y donde analizaron las estrategias para combatir en el mundo la utilización de niños y la venta de drogas en entornos educativos. Y nos vamos a nuestra hermana isla de Curazao, pues allí continúan los controles habituales por parte de las autoridades. Ellos en este momento están cerrando vías importantes para así poder controlar a los conductores y ver si tienen los documentos en orden. La policía de Curazao está implementando una táctica de tráfico que no ha utilizado desde el periodo del COVID, cuando la isla tenía estrictos toques de queda, bloqueos de carreteras para facilitar las paradas y controles de tráfico. Por lo general, los agentes de la policía de Curazao se paraban al costado de la carretera y hacen las señales a los conductores para que se detengan. Según el portavoz policial, la táctica del corte de carreteras se utilizará con mayor frecuencia a partir de ahora para identificar a los conductores que incumplan la ley en cuanto a tener los documentos en regla, especialmente el seguro de vehículo y el impuesto del vehículo. Recientemente se reveló que hay un gran número de propietarios de autos en la isla que no cumplen con la ley, lo que causa enormes problemas económicos cuando ocurren accidentes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Menores sufren las consecuencias de los virus respiratorios. Este es el lindo sacerdote por el que muchas mujeres ahora sí van a misa. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, la recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sin olvidar de nos Casino Burst app.
Download Esaki y Junga online gratis y haya premionan pa Junga de nos casino manera free play. Pasa visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Aruba do Shiba Biba, Aruba do Shiba Bishita, Aruba do Shiba Biba, Aruba do Shiba Bishita, Aruba limpi, tiene Aruba limpi, Aruba limpi, ¿en serio tenerle limpi? Separa desperdicio, para nos islas o beneficio, sea responsable, va a seguir destacar. Aruba limpi, tiene Aruba limpi, Aruba limpi, ¿en serio tenerle limpi? Aruba Tourism Authority. Aruba Limpi, en colaboración con Limpi Limpi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Cada año en esta temporada en muchos países los padres de familia tienen que sufrir con los menores por las enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las causas, pero también cuál es el tratamiento para nuestros niños? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una nueva arma contra un virus común y contagioso que podría cambiar cómo el VRS afecta a los niños pequeños durante la temporada de virus respiratorios. Da una capa adicional de protección para que los bebés que se contagien del VRS no se enfermen tanto. La doctora Juanita Mora de la Asociación Estadounidense del Pulmón dice que el nuevo tratamiento es un anticuerpo monoclonal. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades lo recomiendan para todos los bebés menores de 8 meses que nacieron o están empezando su primera temporada del VRS. También se puede administrar una vacuna durante el embarazo, si tiene entre 32 y 33 semanas de embarazo durante la temporada del VRS, que es de septiembre a enero en la mayoría de Estados Unidos. El anticuerpo también se recomienda para algunos niños entre los 8 y 19 meses que estén bajo un riesgo mayor de enfermedad severa por una condición preexistente. Ahora está disponible en los consultorios pediátricos y también en las clínicas del Departamento de Salud. La mayoría de las personas, incluyendo los infantes, que se contagian del VRS solo presentan síntomas leves similares a los de un resfriado, pero también puede ser severo o peligroso. Llega nuestra sección de las más virales y a continuación les muestro el escape perfecto, pues un hombre tuvo que maniobrar en su vehículo para poder salir de este, ya que lo habían bloqueado por parte y parte. En redes sociales se hizo viral un video de un conductor que estacionó su carro en medio de otros 2 vehículos que lo dejaron sin espacio para abrir ninguna de las puertas. Lo más impresionante de todo fue la curiosa forma en la que el sujeto salió de su auto. Una mujer que presenció la escena lo registró. Allí, según se ve en estas imágenes, la mujer dice: "Fíjate en el coche gris, ha parqueado justo en un lugar que no puede salir". Allí, según lo que indicaron, el conductor salió con una sonrisa y miró a todos los lados del auto como si nada hubiese pasado. El video ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Y vean todo lo que dice el refrán popular, que lo barato sale caro, y efectivamente solo fue lo que le pasó a un grupo de personas que estaba intentando instalar un aire acondicionado. Al final el resultado no fue el que esperaban. Para un buen trabajo en su casa deben llamar a profesionales y no dejar las cosas en manos quizá de inexpertos, como estos 2 técnicos que instalan equipos de aire acondicionado. Lo que les pasó a ellos es tan particular que se volvió viral y en otras redes sociales, pero ahora, a pesar de que ocurrió ya hace algún tiempo, sin embargo volvió a estar en tendencia. En este video, subido por un usuario, se observa a 2 técnicos en refrigeración que no cumplen con las medidas de seguridad necesaria. Allí, al momento de instalar el aire acondicionado en el primer piso de una casa, los técnicos usan una escalera que instalaron en un andamio improvisado. Uno de los hombres levanta el aire acondicionado en su hombro para instalarlo, mientras el otro trata de sujetar la escalera, pero el peso y la posición tanto de los hombres como de la escalera hacen que el andamio se incline y todo termina en una aparatosa caída.
Y una vez más llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Llega el artículo de la semana de Ceitar, un Covitina Dome Bluetooth Stereo Speaker. Van a poder escuchar su música en cualquier lugar con un tremendo dispositivo portátil. Es de esta forma que tiene un sonido estéreo. Visiten cualquier teleshop de Ceitar para más información, obtenible por solamente 22 florines mientras que haya en stock. Y a esta hora llegan las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento a este perrito que sabe contar a través de los ladridos. Y es que su dueño se gana rebuscándose la vida diaria en Transmilenio y allí con la ayuda de su perrito empieza a contar y deslumbrar a todos los asistentes. En un clip de solo 27 segundos que protagonizó un perro llamado Lucas, cuya capacidad para resolver problemas matemáticos generó asombro. El video, filmado a bordo de un Transmilenio, muestra a Lucas acompañado de su dueño. La escena comienza con un desafío. El hombre le pregunta a Lucas, ¿cuánto es la mitad de 4? Sin titubear, el can responde con 2 ladridos, dejando a todos los presentes en estado de asombro. La precisión con la que Lucas iba resolviendo las cuentas sorprendió a muchos, pero también generó una gran dosis de alegría en las redes. En ese sentido, el clip se volvió viral, aunque algunos podrían argumentar que la reacción de Lucas es de las operaciones matemáticas, es el resultado de la repetición y la asociación de estímulos. No se puede negar el asombro de las habilidades del perrito. Y vean esta presencia del sacerdote, del cual muchas mujeres han indicado que ahora sí van a volver a misa, pues se ha viralizado las imágenes de este simpático sacerdote que da la misa y allí tiene muchas más feligreses. Un sacerdote de Ica está causando sensación en redes sociales luego de que sus seguidores compartieran videos de él participando en misas. Muchas personas seguidoras, es inevitable resaltar la belleza que posee este integrante de la Iglesia Católica y realizaron divertidos comentarios. Uno de los clips fue compartido por una usuaria en donde allí, según lo que han indicado, decían en la descripción: ahora sí vienen mis primas a misa. El video está acompañado con la popular canción de la telenovela Pasión de Gavilanes. Muchas seguidoras han realizado varios comentarios, principalmente sobre la iglesia donde imparte misas dicho sacerdote, que al parecer sería argentino. Y todo porque hoy es miércoles. Los dejo con estas imágenes de un hombre que decidió darle un gran escarmiento al parecer a su esposa, quien le habría pillado una infidelidad. Decidió venderle toda su ropa. Vean las imágenes. En redes sociales se viralizó la particular venta que realizó un internauta, pues según la descripción de su video, su esposa le fue infiel y por ello había decidido deshacerse de sus pertenencias. En medio de una venta de garaje improvisada, el protagonista de esa historia reveló que toda la ropa es de su expareja y la estaba vendiendo a 20 pesos mexicanos. Camino a hacer una buena obra de caridad. Mi vieja se fue con otro y venderemos toda su ropa, se lee en el texto. Allí, en un relato contó que su expareja se fue con su hermano mayor, quien a su vez terminó su relación, un matrimonio que duró 28 años. Previo a vender la ropa, dijo que ya habían incinerado 8 bolsas con prenda de su expareja, pero le aconsejaron emplear los vestuarios que quedaban para ganar dinero. En otro clip mostró cómo repartía pizza y bebida utilizando el dinero de la buena obra. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos como siempre acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.